Sobrevivimos apegado a todo, incluso apegado a nuestras creencias, incluso a las creencias limitantes, pero siempre estamos apegados. Apegado a las oscuridades, apegado a las esperanzas. Sobrevives apegado a la vida, por eso le temes a la muerte. Los procesos siempre es una invitación, ¿sí? Una invitación a lo que podemos gestionar, y hay algo que siempre nos cuesta mucho, y es esto, lo del apego. Sobrevivimos apegado a todo, estamos apegados a ilusiones, apegados a esperanzas, incluso estás apegado a tus dudas, a tus inseguridades, incluso estás apegado a las comodidades, eso que tú le llamas zona de confort. La realidad es que el apego termina siendo una dependencia, y de la dependencia se convierte en una fatalidad. Esto de estar en ciertos lados porque te es cómodo o conveniente, no puedo salir a emprender algo porque tengo dudas, desconfío de mis capacidades, y te apegas a esa creencia limitante que termina siendo muchas veces otra tumba más en tu vida. Y te cuesta tanto. ¿Pero qué es el apego? Se dirán, ¿por qué a veces nos aferramos a cosas, ya sean materiales, también nos aferramos a circunstancias, como por ejemplo, nos apegamos al pasado, por ende, proyectamos eso en el futuro. A través de estar apegados al pasado, nos cuesta crear un futuro, porque siempre terminamos comparándolo con el pasado, ya sea por mal, por dolor, por sufrimiento, pero siempre lo estamos comparando. No quiero avanzar en un emprendimiento porque me fue mal, me dijeron que no tengo las capacidades suficientes, la vida no me está dando las oportunidades, por eso me apego a lo que tengo. Me apego a lo que puedo llegar a ser, y esto es nada más que lo que soy. Muchas veces el apego se convierte no tan solo en una dependencia, sino que de la dependencia se traslada a convertirse en una resignación. Y es porque debes de tener en cuenta que la resignación siempre tiene cola de frustración. Y el apego es una construcción en la cual uno como terreno solemos desplazarnos, explorar, pero no salimos del límite de ahí. Estamos bien, estamos cómodos, nunca salimos heridos, nos sentimos bien, supuestamente nos sentimos bien. Pero ¿qué pasa cuando nos atrevemos a salir de la caja, no? Rompemos ese apego de supuesta seguridad, donde no habitaban ciertas dudas, ciertas inseguridades, donde estamos apegados a una ilusión. Y hay mucha gente que sobrevive en el apego de que el día de mañana cuando me jubile voy a ser feliz. Se apegan a eso. Y no hay que vivir o sobrevivir o existir apegado a nada. Y mucho menos a lo material, porque lo material siempre tiene una vida útil, tiene un final. Por eso no hay que estar apegado a nada, ni siquiera a la vida, porque es como que le temes el hecho de vivirla. No hay que apegarte a nada, simplemente hay que ser y hay que dejar ser. Hay que fluir en lo que es y en lo que está de la vida, en la naturaleza, en el universo, en el cosmos,
en nuestro propio universo, en nuestro propio mundo que nosotros creamos. Por eso hay que hacer hincapié y entrar en esto del trasfondo que hay en esta supuesta comodidad, y estoy acá pegado a esto porque salir de acá estoy bien. Por eso me apego, me aferro, no tan solo desde ese lado, sino también estamos aferrados a aquellos, por ejemplo, como puede ser, yo alguna vez quise, amé, y te apegas a eso también, por el mero temor de comparar, de estar constantemente comparando a lo que puede venir, ¿no? Y si viene, lo vas a terminar comparando también, porque vas a ver si es mejor o peor, pero estás apegado, seguís apegado a eso, y eso no es bueno, el apego. Por eso el apego, en cierta forma, aparte de convertirse en una dependencia y en una resignación con cola de frustración, es mejor desapegarse de todo, no vivir apegado a nada, no aferrarse ni amarrarse a nada, porque la vida es eso. La vida es soltura, es liviandad, y es tratar de no vivir apegado a nada, ni siquiera a ti mismo, porque muchas veces tenemos esas conversaciones, esos cuestionamientos que nos decimos a nosotros mismos y nos creemos y vivimos apegado a ese régimen de creencias que nosotros hemos construido, sumado a las creencias introyectadas del entorno sociocultural en el cual hemos crecido. Y así estamos, apegados a todo. Apegado a ilusiones, apegado a esperanzas, apegado a oscuridades. Pero, ¿qué tal si empiezas a vivir en una soltura donde no hay apego a nada, ni siquiera apegarte al tiempo? Porque también estás apegado, en cierta forma, al tiempo. Esto de vivir en la línea de ser puntual. Y cuando no sos puntual sentís que estás en falta. Desde luego, por el respeto del tiempo del otro. Pero ese apego ya está creciendo una mella en el día, en ti, por el hecho de no haber cumplido con lo pactado, y te sigues apegando a ese pensamiento. Pensamiento que se convierte en el transitar del día en un dolor, y de dolor a sufrimiento. Entonces, estás así, la vida constantemente apegado a todo. Mi pregunta sería, ¿de qué te sirve estar apegado? Estar apegado a constructos socioculturales, estar apegado a dogmas, estar apegado a tus creencias, incluso esas creencias limitantes que te impiden avanzar y creer, y sobre todo crecer tu ser propio que tienes ahí, refugiado, escondido entre temores, inseguridades, pero estás apegado, sigues apegado. Sigues apegado a esa zona de confort que tú lo llamas, y desde mi mirada siempre digo, no existe la zona de confort, sino la zona de conformismo. Porque temes salir a la vida desapegado y ver qué viene, a ver qué acontece la vida para ti. Y desde el asombro, como dice Rumi en una de sus frases extraordinarias, vende ingenio y compra asombro. Y es esto de que la vida te tiene que asombrar y sorprender en su naturaleza, en su esencia de lo que es nada más. Y no estar apegado a lo que, como cierta creencia tienes tú, de que tienes que estar estructurándola constantemente a la vida. La vida no quiere eso de vos. Lo que quiere es una persona, un ser libre, que transmita esa libertad, que contagie, que impacte en cierta forma en los instantes de su vida, no tan solo en él, sino en lo que tiene alrededor. Por eso, esta invitación del día de hoy, me gustaría que no estés apegado a nada. Si estás apegado a algo, libérate, desapégate. Es momento de empezar a soltarse, soltar amarras y esperar que la vida en cierta forma te sorprenda, y desde la sorpresa empezar a construir, porque
la vida no se trata de que te tiene que sorprender en el sentido de que te ha sorprendido con los brazos bajos, con las defensas bajas. No, la vida no es así que está pronosticando cuando estés decaído, deprimido, te va a atacar. La vida no ataca, la vida es vivirla, es estar en ella. Ya lo dije una vez, la vida no te pertenece, lo que te pertenece es lo que haces dentro de la vida, lo que creas dentro de tu vida. Por eso, el hecho de crear, el hecho de vivir desapegado a todo, hace que la vida sea más plena, más satisfactoria y te llene el alma. Y eso quizás en el trasfondo donde subyace ahí, en esa esencia, eso tiende a ser parte de la felicidad. Por eso te voy a compartir 3 acciones que complementan el primer paso para la construcción de la felicidad. Porque ya debes de saber que la felicidad no tiene un camino hacia la felicidad, sino que la felicidad es el camino en sí. Por eso 3 acciones. Primero, no te compares. Segundo, no imites. Y tercero, no prejuzgue ni te juzgue a ti mismo. Entonces, eso te lleva a estar desapegado a eso. Presta atención. Por eso me gusta que en todos estos procesos que te obsequio, desapegado totalmente, porque verás que no me apego a ellos, por eso los obsequio. Es un regalo y quizás ese regalo se pueda convertir en una herramienta que puedas el día de hoy gestionar la mejor manera de poder vivir y existir en tu efímera vida. Ya sabes que la vida es un parpadeo. Por eso quizás si tienes el valor, si te nace la valentía de hacer una lista de las cosas en las cuales te gustaría desapegarte, de aquellos pensamientos, de aquellas emociones en las cuales estás atada, o atado, o aferrada, o aferrado. Pero me dirás, bueno, hago la lista, estoy apegado a esto y no me gustaría seguir apegada a esta emoción, a este pensamiento. O apegado a decisiones que me llevaron a hacer cosas equivocadas o equivocado. Por eso me dirás, bueno, hago la lista de aquellas cosas que me gustaría desapegarme, soltarme de ellas. Soltar las amarras para no estar más aferrado. Pero ¿cómo lo harás? La pregunta es lo siguiente, para que empieces a autogestionarte en el desapego de aquellas cosas en las cuales, incluso de estar apegado, estás padeciendo. Estás sufriendo por ese apego. Por eso, cuando estés con esa lista, ya estés ahí, con ese constructo más o menos decidido, de decir, bueno, no quiero estar más apegado a esto, o apegada a esto. No quiero más esto. La siguiente pregunta sería, ¿para qué he estado apegado a todo esto? ¿En qué me benefició? ¿Me llevó a algún lado? Todo ese apego ha desarrollado algo en mí, me ha llevado a un cierto crecimiento, me nutre. ¿Para qué estoy atado a esto que estoy atado? ¿Para qué me apego a mis dudas? ¿Para qué estoy apegado a las oscuridades o apegado a las esperanzas? Y no me suelto a que las cosas en cierta forma fluyan. Más allá de que no se trata de que las cosas deban de suceder por sí solas, porque nosotros hacemos que sucedan en cierta forma. Pero el protagonismo parte de en que las cosas también hay que darle rienda. De que las cosas llegan a tu vida para un algo, no es porque te señalaron a vos y vienen a ti.
Pero lo importante de que llegan, que no se queden también. Por eso hay que soltarlas, que fluyan, que sean y que duren lo que tengan que durar. Porque el hecho de darle un tiempo también es como tratar de construir un apego, limitado o eterno. Pero siempre quieres influir en la decisión de las circunstancias de la vida. La vida tiene su tiempo natural. Y la vida, te voy a romper un dogma, la vida es como el tiempo, es atemporal. La vida ha sido vida desde el inicio de la especie, desde el universo. Cada estrella es el inicio de una vida. Siempre fue vida. Y es atemporal. El presente es atemporal también. Entonces, las circunstancias de la vida también hay que darle esa soltura para no darle el tiempo, porque cuando no se cumple en su tiempo empieza a doler. Porque vos quisiste que en cierto tiempo se vaya, se acabe, no quiero más este dolor. Y te apegaste a ese dolor. Te apegaste al sufrimiento y te ataste tanto y apretaste tanto esa atadura que hasta duele, sangra. Entonces, deberías de soltar, empezar a desapegarte de todo, no apegarte a ciertas cosas. Me gustaría que no te apegues a nada, porque nada es eterno y todo es eterno a la vez. El presente es eterno. Como ya lo dije, la vida es atemporal, el presente es atemporal, y eso en cierta forma es eternidad. Que seamos parte de la vida con nuestra propia vida es otra cosa. Pero por eso no hay que apegarse tampoco, porque cuando nos apegamos empezamos a sufrir con la ilusión de que deberíamos morirnos a los 200 años de vida. Pero sin embargo, a veces tengo esta cuestión de indagarme, queremos vivir tanto, pero desperdiciamos demasiado tiempo. No disfrutamos, no contemplamos en plenitud lo que vale cada segundo de nuestra efímera vida. El día que nos demos cuenta que nos creemos en cierta forma, inconscientemente inmortales, cuando en realidad somos mortales. No hay garantía que de acá a 5 minutos yo siga hablando con vos, o te siga comentando algo. No tengo la garantía de eso. Entonces, si fuera consciente de que realmente soy mortal, empezaría a disfrutar cada segundo. Disfrutar cada segundo desapegado de todo, porque el apego limita. El apego siempre termina truncando, cercenando oportunidades que tú tienes, incluso oportunidades que tú no llegaron, pero te atreviste a crearlas. Pero el estar apegado a las dudas y a las inseguridades, te limitaste y no te atreviste a ir a concretar esa oportunidad. Y eso duele. Por eso el apego, al fin y al cabo, termina doliendo. Porque el día que te desapegas, se fue y te sientes solo, vacío, a la intemperie, en el desierto de la existencia, como si no tuvieras como a ti mismo, o si no te hubieras dado cuenta que te tenías a ti mismo. Y te apegaste, qué sé yo, a un círculo de personas, un círculo íntimo, quizás apegado a la familia, apegado a las amistades, y te hiciste dependiente de todos ellos. Una cosa que tengas presente a tus amigos, a tu familia, a tus seres queridos. Pero el apego muchas veces se termina convirtiendo en una enfermedad donde no te permite tener una independencia ni psicológica ni emocional. Por eso
No hay que apegarse a nada, y sobre todo a lo material, porque siempre nos terminamos apegando a eso. Quizás estarás ahí echándole aceite a los engranajes de la mente para empezar a construir pensamientos y sacar deducciones. Esas deducciones donde tú empiezas a adentrar y decirte: ¿para qué carajo he estado apegado a todo? Estar apegado a quizás a la ilusión de encontrar el resultado que yo estaba anhelando. Apegado a quizás de que estando quieto en mi famosa zona de confort, las cosas iban a llegar por sí solas. Y lamento desilusionarte, no es así. Tienes que salir de esa zona de conformismo, desapegarte de toda esa comodidad y salir a conquistarte a ti mismo y fluir de que las cosas sucedan, ¿sí? Que la lanza de la vida siempre esté de tu lado, ¿sí? Y que no termine penetrándote, causándote la mayor de las heridas sangrantes que te puede dar. Porque la vida está en una construcción constante que depende de tu aporte. Cuánto brindas, cuánto estás ofreciendo alrededor tuyo, al entorno tuyo. Desmedidamente, sin estar en la conveniencia que va a haber a cambio de lo que tú brindes. También hay que ir desapegado a eso, ¿no? De esperar que el otro me dé cuando yo le di. Hay que estar desapegado también a eso. De que hay que hacer las cosas esperando algo a cambio. Hay que estar suelto de tantas cosas. Por eso vamos a ir adentrando en un reposo. Me gusta que recuperes el tiempo, que empieces a rescatar todas aquellas cosas en las cuales en la lista que ya hiciste, que quisieras desapegarte, de no estar aferrada o aferrado, quisieras soltar. Mi pregunta sería acá: ¿a qué te animas a soltar? ¿Te animas? ¿Te atreves a soltar? ¿Estás preparado? ¿Sientes que tienes la predisposición de empezar a soltar todo? Incluso a soltar tu vida, que sea una vida en sí, que sea fluida, que sea fluidez constante en ti. No te apegues porque le terminas temiendo a la muerte. Esta invitación en el proceso del desapego, de permitirnos de no apegarnos ni aferrarnos a más nada, es para que vayamos en el sendero de la vida más liviano, no tener tanta carga encima, porque muchas veces estamos apegados a un rencor, a un resentimiento que nos genera otro apego, porque si estamos apegados al rencor, al resentimiento, a un algo o a un alguien, estamos apegados al dolor que genera ese rencor, ese resentimiento. Y así estamos, apegados a esos sufrimientos que arrastramos, y muchas veces nos damos pasos por el temor y sobre todo aquellas cosas que nos detienen, como ese apego. Pero ¿cómo podemos estar en el transcurso de generar un desapego del dolor y el rencor hacia aquel que creemos que nos generó este dolor? Esa injusticia o esa impotencia o ese sufrimiento que siempre terminamos echándole culpa a algo o a alguien que nos generó. Y la manera de empezar de este lado, estoy hablando de las emociones, desapegarse de las malas emociones aflictivas como el dolor, el sufrimiento, que es generada por el rencor, la ira, la impotencia. Y es el perdón. Y el perdón se trata no tan solo desde el perdonarlo al otro,
sino que es perdonarse a sí mismo uno, porque no te olvides que también en cierta forma nosotros somos reacción, ¿sí? En vez de ser respuesta, porque la vida es 10% de lo que sucede y el otro 90% es cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Y ese 90% de reacción que tenemos no suele ser buena para nosotros, ni hablar si es mala para el otro. Pero deberíamos darnos cuenta que si nos causa un daño, la manera de desapegarnos de esa circunstancia es a través del perdonarse a sí mismo. María Roja Estapé decía que el perdonarse a sí mismo es ir al pasado y volver sano y salvo. Y esa es una de las cosas que seguro que te gustaría desapegarte, de aquel dolor que te generó aquella persona o aquella circunstancia en la que tuvo esa persona. Te decepcionó y no querés estar más apegado, porque te levantas todos los días y en cierta forma relacionás o conectás lo que esa persona te hace o te hizo, porque en cierta forma si te hizo y ese dolor sigue latiendo en vos, es porque te sigue haciendo algo. Porque estás aferrado, estás apegado al dolor de esa situación. Por eso el proceso del día de hoy era esto de la autogestión, de empezar a soltar las amarras, de estar apegado a las circunstancias que nos generan ciertas emociones aflictivas, como ya lo dije, el rencor, el resentimiento hacia un otro. Por eso me dirás, bueno, no es fácil. Yo perdono pero no olvido. Una frase muy quemada, muy trillada. Pero mi pregunta sería, ¿de qué te sirve sobrevivir apegado a esa idea? ¿A dónde te lleva el estar sometido a esa creencia, atado a esa creencia de que yo perdono pero no olvido, o no perdono o no olvido, como quieras llamarlo? Pero estás ahí, estás en ese lugar. Hay algún recuerdo que en este momento te está viniendo y te está generando una emoción y te estás dando cuenta que tuviste todo este tiempo en tu vida apegada a una emoción que ya no tiene sentido, que ya no tiene ningún valor de ser, porque no te permite vivir, no te permite ser, no te permite volar, te cortó la rama, incluso te cortaron las alas y andas en el suelo con las ganas de volar. Por eso es momento que empieces a soltar, desapegarte de todo eso. Sé que no es fácil, yo estuve ahí, créeme. En cada proceso que te invito y te obsequio, son procesos por los cuales yo he pasado. Y es así que no quiero hablarte de la sabiduría, porque no soy un sabio, soy un eterno aplicado aprendiz. Cuanto más ignorancia me descubro, más me nace la curiosidad por aprender de la vida. Eso es el sentido, desde mi mirada a la vida. Una constante enseñanza, es una invitación a un constante aprendizaje. Por eso, esto de invitarte a andar liviano de equipaje, de andar liviano de esto de estar apegado, desapegado a las cosas, porque es la única manera de construir, aunque sea una parte de la vida que deseas vivir. Seguro estás en la creencia de que la felicidad plena existe, o que la plenitud o el bienestar en algún lado plenamente está, y que te está esperando. No es así. Desde mi mirada no hay nada que te está esperando. Al contrario, es algo que se va construyendo en el momento. La felicidad es eso, la tengo que construir hoy, no esperar que venga mañana o toparme o tropezarme con ella la semana que viene. No, la construcción de la felicidad y la plenitud es vivir desapegado de todo. Y es hoy.
Y ese cambio o esa transformación comienza hoy, no mañana, no a la tarde o a la noche, cuando tenga una conversación con mi ser querido, perdonándolo o pidiéndole perdón por aquel daño que le he causado, para tratar de alguna forma estar desapegado de esa herida, de ese rencor, de ese dolor o de ese sufrimiento a la cual nos hemos sometido los dos. Por eso, la invitación del día de hoy en este proceso es empezar a soltarnos de eso. No sirve de nada cargar con piedras tan pesadas como el resentimiento, la ira, la impotencia, por no atrevernos a desapegarnos a través de una conversación. Por más difícil que sean y duras las circunstancias de la vida o lo que hayamos vivido, siempre se merecen una conversación. Porque muchas veces creemos que nuestras conversaciones propias sobre lo que hemos vivido nos dan la razón. No, y no es así, nadie tiene la razón, nadie tiene la absoluta verdad. También hay que vivir desapegado a esa razón y a esa verdad, porque no hay absoluta verdad ni absoluta razón, solamente es lo que es. Y si querés darle una verdad, será tu propia verdad, pero desde tu perspectiva. Pero no es absoluta, no es general. Por eso, esto hay que mirarlo desde otra perspectiva. Y verás que el estar desapegado, no tan solo como ejemplo que traje hoy de las circunstancias vividas, sino de lo que puedes aún vivir. Y todo depende de lo que estás predispuesto a crear en este instante. De estar desapegado a la ilusión de que la felicidad de acá cuando me jubile va a venir. No, la tienes que construir hoy, porque quizás mañana te mueras y no llegues a tu jubilación. El hecho de que esté invitándote a una perspectiva totalmente diferente a la que estaba en ese constructo, en ese sesgo cognitivo que te mantuvo cegado durante todos estos años o durante todo este tiempo. Por eso, yo sé que si no hiciste la lista con un papel y lápiz, quizás la tiene en la mente. Y hay una lista de las cosas que quisieras desapegarte del corazón. Por eso te queda en la responsabilidad, en tu propia responsabilidad, de que vayas en este proceso de empezar a soltar amarras. Dejar de estar apegado a circunstancias. Estar apegado a emociones que no te nutren, no te alimentan, no te llevan a ningún lado, más que a ser un esclavo, a ser un prisionero perpetuado en el dolor, perpetuado en el sufrimiento. Y ahí, sometido a las oscuridades, sin esperanza. Fíjate que cuando empiezas en cierta forma a soltar, ¿no? Desapegarte de todo, vas a sentir que andás naufragando. Créeme que vas a sentir que andarás a la deriva, pero te voy a decir algo que he aprendido. En mis naufragios, el naufragio mismo es el camino. Por eso va a costar mucho soltar todas estas cargas, estos apegos que trajiste hasta acá o te trajeron hasta acá. Machacado, golpeado, dolido, herido, sufrido. Ahora, ¿qué pasa si empiezas a soltarlas? Bueno, ahora queda bajo tu responsabilidad que empieces a desapegarte de todo. Desapegarte de tus creencias, desapegarte de tus planes y en cierta forma empieces a creer en ti, pero no te apegues a eso. Más, permítete ser en eso. Permítete ser en creer en lo que aún puede ser. No te olvides de quién eres o lo que aún puede ser.